Bien, estamos de vuelta con más y durante las últimas semanas hemos visto el desfile de instituciones por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sustentando los presupuestos o los montos requeridos para pues, operatividad, funcionamiento, etcétera, etcétera. Y a pesar de que pues, los recortes se hacen desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pues hay algunas consideraciones que tomar porque hemos escuchado, por ejemplo, que este es el presupuesto más alto hasta el momento en el presupuesto del Estado. Sin embargo, hemos escuchado de recortes a importantes instituciones, pero prácticamente todas las que han pasado por ahí. Y lo último que hemos escuchado es la directora de ANTAI expresar incluso que sin recursos no se puede luchar contra la corrupción. Esta mañana, para abordar precisamente ese tema en contraposición al tema de los subsidios y la deuda pública, está con nosotros Raúl Moreira, economista, y con quien siempre es oportuno pues dar esa mirada desde un punto de vista de la expertise que tiene, pero también trasladándolo a un lenguaje bastante sencillo para no ponernos tan técnicos con la audiencia. Don Raúl, buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, estimado Ricardo. Saludo a la audiencia de Radio Panamá. Siempre un honor poder participar ustedes en estas discusiones. Claro, y un gusto tenerlo siempre con nosotros. Y yo hacía como una comparación o trataba de consultar en función de cómo es que tenemos un presupuesto tan alto y estamos escuchando a las instituciones, llámese Universidad de Panamá, ANTAI, hemos escuchado también de Pandeportes, el Senadis, entre otras, incluso de investigación como el Gorgas, que han estado expresando la preocupación que tienen con el recorte que se les ha hecho y que de alguna manera esto impacta ya sea en el funcionamiento o en la operatividad de la propia institución, o de la inversión, perdón, de la propia institución. Sí, es importante señalar que cuando se hablan de estos recortes por parte de las instituciones, muchas veces no se trata realmente de un recorte del presupuesto con relación al presupuesto del año pasado, sino un recorte en sus expectativas del presupuesto del año que se va a discutir. De manera que en muchos casos el presupuesto de la institución puede ser igual, pero se le recorta de la aspiración que ellos tenían. Y en la mayoría de los casos, ese es el caso. Las autoridades del MEF han señalado, por ejemplo, que si uno toma, por ejemplo, el presupuesto del año pasado, que era unos 25.000 millones de balboas, que para los ciudadanos común y corriente suena un pocotón de plata, porque en efecto sí es un pocotón de plata, pero cuando uno suma lo que las instituciones presentaron como aspiraciones presupuestarias, puede sumar cerca de 50.000 millones, casi el doble de lo que en el presupuesto se aprueba. De manera que siempre va a haber ese tema de la discusión de los recortes. Pero sí, en efecto, hay casos donde sí se hacen recortes con relación al presupuesto del año anterior. Y vemos que con relación al presupuesto del año anterior, efectivamente, hay instituciones como la Universidad de Panamá, la cual está sufriendo efectivamente con relación a su presupuesto del año pasado, un recorte de cerca de 7 millones de balboas. Claro. Y sería interesante antes, sí, y sería interesante antes, sí, don Raúl, disculpe que le interrumpa ahí, porque sería interesante explicar este concepto del presupuesto del año pasado, que es el que se está agotando, ¿no? Es con el que se está trabajando actualmente y con el que de alguna manera ellos dicen, ok, sí, esto nos llevó hasta aquí. El año pasado este presupuesto actual. Exacto, sí. Entonces, sí, se entiende perfectamente esa parte, sin embargo, a ver, ellos se dirá por parte de la institución. Eso nos ha llevado hasta este punto y pues pronosticamos que en base a tal y tal y tal cosa debe ajustarse porque de lo contrario nos alcanzaría sin poder terminar de forma oportuna el año fiscal, por decirlo. Sí, entonces con relación a este presupuesto, como bien señala, porque lo que se da a aprobar es el próximo año, hay instituciones que sí están recibiendo un recorte importante, como el Instituto Gorgas, que tanto tuvo que hacer con el tema de la pandemia y todo lo que estamos todavía viendo, está con relación a este presupuesto, el presupuesto del año
que viene es de 7 millones de balboas menos. El de la Universidad de Panamá, el de la Senacit, son 3.7 millones menos. La Universidad de Panamá son 7.3 millones menos. Pero hay incrementos interesantes también con relación a este presupuesto, con relación al año que viene. Por ejemplo, de la ANPIME, está creciendo 2.6 millones y la Universidad de Chiriquí, la famosa ONACHI, está creciendo también cerca de 2 millones de balboas. Cuando vemos a nivel del gobierno central, las instituciones del Estado, ministerios y demás, vemos que la institución que más está creciendo es el Ministerio de Obras Públicas, con 477 millones más en su presupuesto del próximo año con relación a este presupuesto. Esperamos que ahí estén involucradas toda esta serie de obras como el antiguo corredor de playas que se está reactivando, Exactamente, que había quedado ahí rezagado. que tal vez el famoso túnel y la línea 3 del metro. Entonces habría que ver bien de cerca cuáles son los proyectos incluidos dentro de ese incremento. El Ministerio de Educación, el segundo que recibe mayor incremento de su presupuesto, con cerca de 111 millones de balboas, que de hecho el Ministerio de Educación es el que muestra el presupuesto más grande, con 2.700 millones para la propuesta del año que viene, seguida por el Ministerio de Salud, con un presupuesto de 2.564 millones de balboas. Ahora, estos detalles, por ejemplo, y cuando habla del incremento en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que se puede entender porque no hemos visto grandes obras hasta la fecha, ¿dónde, dentro de esta propuesta que además pues pasa obviamente por la aprobación del MEF y requiere una sustentación ante la Asamblea, esos detalles en particular, por ejemplo, para un estudioso del tema económico, ¿cómo se verifica? ¿Cuáles son los componentes de ese presupuesto o en qué se va a gestionar, por ejemplo, la parte de funcionamiento o la parte de ejecución de obras, por ejemplo? Bueno, en lo que se presenta como propuesta de presupuesto, hay una división entre lo que son los gastos corrientes y lo que es el gasto de capital, que es lo que corresponde a inversión. Entonces, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, vemos que los gastos corrientes son de 32 millones y el gasto de capital o gasto de inversión refleja 1.173 millones. O sea que sí, efectivamente, se está destinando a proyectos. Hay que ver el desglose específico de estos proyectos que se están desglosando dentro del Ministerio de Obras Públicas. En el caso del Ministerio de Educación, sí hay al revés, ¿no? Hay 2.200 millones en funcionamiento y apenas 506 en inversión. O sea, básicamente son lo que son funcionamiento, planillas y demás del Ministerio de Educación, y relativamente poco para mantenimiento y construcción de nuevas aulas escolares, eliminación posiblemente de las escuelas ranchos y demás. Ahora, cuando hablamos de la deuda pública, por ejemplo, y vemos el tema presupuestario, ¿cómo de alguna manera se entiende esta figura de deuda pública si lo que se está haciendo es de alguna manera permitiendo que las instituciones realicen ese trabajo de funcionamiento, de operatividad y demás? Expliquemos un poco esta figura para entender. Sí, estimado Ricardo, efectivamente has tocado un tema muy importante del presupuesto general del Estado, que es el llamado servicio de la deuda, o sea, el pago de la deuda. Se habla mucho del monto de deuda de nuestro país, que anda por cerca de 43.000 millones de balboas, y que se espera que a final del año pueda alcanzar unos 45.000 millones. Ese, ese monto grande de dinero que uno habla, no es un dinero que está ahí y no va a pasar nada. Ese es un dinero que hay que pagar.
mientras más deudas tienes, Mm. más grande va a ser el pago que vas a hacer para saldar esa deuda. En el presupuesto del próximo año se establece un monto de 4.300 millones de balboas para el pago de la deuda. Ese es un crecimiento de 10.8% con relación al servicio de la deuda del año pasado. Y además representa el 16% del total del presupuesto. Entonces, ese es bastante dinero que estamos destinando para cumplir la deuda. Y a medida que se va aumentando el monto de la deuda, el monto del pago igual es mayor, y eso va a representar una menor capacidad del Estado de poder destinar recursos para proyectos de inversión, tales como escuelas, carreteras, productos y demás, porque está creciendo el pago de la deuda que ha contraído. Claro. Lo que siempre es la discusión, si te vas a endeudar, por lo menos que sea para gasto de capital, una inversión. Ujú. Pero ahora mismo el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que lo que son subsidios, lo que son planillas, se está pagando con deuda. Y estamos entonces entrando en un círculo vicioso negativo que no es sostenible. Y esa idea, ¿cómo se lee entonces cuando precisamente este tipo de figuras se pagan con deuda? Em, o sea, ¿en base a qué se estarían tomando este tipo de decisiones cuando usted, como lo que usted ha mencionado, lo importante aquí es generar inversión que devuelva? Porque sí, siempre se dice, bueno, lo que pasa es que Panamá recibe dividendos de ta y ta y ta. Ahora con el tema de la minera hay otro porcentaje y todo lo demás, pero ¿hasta qué punto es saludable el seguir utilizando o endeudando, como ya lo ha explicado, o comprometiendo más bien las finanzas de estas actividades en estos rubros cuando se podrían aprovechar para otra cosa? O sea, ¿cuál sería la filosofía en este caso? No, efectivamente es un comportamiento nocivo esta situación. Y uno tiene que tomar decisiones. Una de las cosas que es, cuando inició la pandemia, uno sabía que el país se iba a tener que endeudar por encima de los límites que establece la ley de responsabilidad social fiscal. Eso era sabido. Lo que era necesario y el compromiso por parte del gobierno era mostrar el nivel de transparencia adecuado que permitiera que el ciudadano conociera en qué estaba endeudando y dónde estabas destinando ese dinero. Porque eso representa y va a seguir representando por un rato la no satisfacción de tus necesidades por el pago de esa situación particular de la pandemia, pero que ha continuado después de ella. De manera que entonces que el gobierno debe ser muy transparente con la población. Se habla de muchos recursos. El canal aportó 2.000 millones de balboas al Estado. Anteriormente, cuando era la discusión de los tratados, perdón, de la ampliación del canal, recuerdas el tema del referéndum, una de las cosas que decía la población es, yo no veo en qué se beneficia el pueblo de lo que ingresa producto de la operación del canal. Eso lo que se aprobó fue el famoso PRODEC, en el cual se hacían cabildos en las comunidades y cada uno presentaba proyectos que eran financiados con los fondos del canal. No sé si recuerdas esa situación. Sí. Y en cada lugar tuve una comunidad, este parque se está construyendo con los fondos del canal de Panamá y demás a lo largo y ancho del país. Eso se eliminó bajo la administración del presidente Martinelli y no se ha vuelto a hacer. Por lo tanto, lo que entra del canal entra al fondo común y no sabes en dónde va a entrar y ese dinero en qué se va a gastar. Y más que todo, obviamente se está destinando al tema de planillas, porque el presupuesto del Estado básicamente está creciendo cada año cerca de 500 millones de balboas en funcionamiento y apenas 150 millones en inversión. Por eso que la gente siente que, hey, no tengo beneficio de un presupuesto de 25.000 millones, este año que viene 27.000.
Pero ¿cuál es el beneficio? No lo veo. La mayor parte está yendo a funcionamiento, especialmente planillas, y esa brecha va creciendo. Y eso no puede seguir a largo plazo. Ahora, hay quienes apuntan también al tema en específico de los subsidios, a poner un periodo, o sea, un tiempo perentorio, una fecha de cumpleaños, una extensión incluso del beneficio a cierta edad, por ejemplo, háblese del programa 120 a los 70 y demás. ¿Cuál sería la recomendación oportuna que usted daría específicamente en el tema de los subsidios? El tema de los subsidios anda por cerca de 3.000 millones de balboas, de los cuales 2.000 millones son destinados específicamente el año pasado, perdón, este año, a los gastos relacionados todavía con la pandemia de COVID. Entonces, 2.000 millones de subsidios dentro de todo el total. Si no hubiera existido este tema de la pandemia, los subsidios andarían por cerca de 1.600 millones de balboas. De manera que cuando algún día ya esto tiene que pasar lo del COVID, los subsidios van a disminuir abruptamente el monto de los subsidios, porque solamente lo del COVID son 2.000 millones, como he señalado. Siempre el tema ha sido, el subsidio debe estar focalizado, debe ir a donde realmente se necesita, lo debe recibir quien lo necesita y tener una puerta de salida del subsidio, porque tampoco uno no puede tener gente que toda la vida va a vivir del subsidio. Vivimos en un mercado, en una economía imperfecta, lo cual hace que un grupo de la población siempre esté rezagado. Y ahí el Estado tiene que auxiliarlos a través de subsidios. El tema del combustible, todo el mundo, qué felicidad, te estoy pagando la gasolina a 3.25 cuando el Y primer día te está eso se pagando tiene que pagar. 4.25. Eso es un subsidio. Claro. Hay mucha gente que cuestiona el subsidio, pero no cuestiona que está recibiendo el subsidio cada vez que va a coger combustible. Y es un subsidio. El tanque de gas es De un 25 subsidio. libras, correcto. El pasaje del Metrobús, que se paga 25 centavos. El pasaje realmente no son 25 centavos. Son 75 centavos aproximadamente. La diferencia la paga el Estado a mi bus a través de un subsidio. Cuando vamos muy cómodamente en el metro y pagamos lo que paga la tarifa, eso no es el precio de la tarifa. Y la diferencia la paga el Estado. Entonces, a veces el ciudadano común y corriente debe tener una conciencia realmente de los subsidios, dónde se están yendo y qué estoy recibiendo yo también de ese subsidio. Porque decimos, hay que eliminar los subsidios son malos y hay que eliminarlos, pero no vemos lo que uno mismo está recibiendo también y cuál es la justificación de ese subsidio. Obviamente hay un tema de subsidio que nunca se contabiliza, que son las exoneraciones que se le dan, por ejemplo, a empresas que quieren invertir que van a invertir en algo. Dicen, usted va a invertir ahí y usted no va a pagar impuestos. Ese es un subsidio que no se está sumando con el 120 a los 65 o con el PASEU y demás, que está representando un desembolso al Estado, pero el sacrificio que el Estado está haciendo por no recibir impuestos para que esa empresa opere, eso también es un subsidio. Y eso no se contabiliza. Y es un monto muy grande también, que no se tiene claridad de el real beneficio que la comunidad está recibiendo de ese subsidio a la empresa. Por ejemplo, el interés preferencial. Es un subsidio también. Claro. Son todos figuras y ahí es en donde, de alguna manera, como usted ha expresado, entra la evaluación entre lo que es una prioridad, entre lo que es necesario y hacia qué sectores entonces va. Definitivamente un tema al que vamos a seguir dándole, prestando la atención oportuna para no solamente conocer cómo desde la óptica de, pues el punto de vista de los economistas se ve esta situación, sino también para que sea entendible para la Un población. punto, Ricardo, que Sí, antes cómo quisiera no.
compartir es el tema del presupuesto de la Asamblea. Hubo una discusión del diputado Vázquez con un colega en la cual se decía que el presupuesto de la Asamblea en realidad está disminuyendo, porque cuando se aprueba el presupuesto, se hacen modificaciones durante el año, y el presupuesto de la Asamblea que se aprobó para este año de 144 millones ha crecido por un monto de 57 millones hasta llegar a 201 millones de balboas, que fue la última cifra que habían en la estructura de presupuesto de la Asamblea, pero ahora uno entra a la página esa y ya, no, ya la página no existe y no puede ver la cifra actualizada. Entonces, para este año la Asamblea ha incrementado su presupuesto del aprobado al que llaman modificado, al real, de 144 a 201 millones, o sea, 57 millones más. Y si compara esos 201 millones con lo que se está proponiendo de presupuesto de la Asamblea, de 150, entonces dicen, ay no, pobrecitos. Lo que pasa es que estamos proponiendo 51 millones menos de lo que realmente estamos gastando ahora. Pero uno se pone a pensar, si te aprobaste un presupuesto de 144 millones y vas por 201, o sea, 57 más, si ahora estás aprobando 150, ¿dónde va a terminar al final del año? Le puedo asegurar que arriba de 200 millones, con la gran ventaja que cuando ellos incrementan su presupuesto, el presidente de la Asamblea no tiene que pasar por el cuartito ese que se habla muy famoso, en el cual dice una colega, una amiga periodista, colega suya, que es el departamento de piezas mecánicas. Ahí se ajusta todo. Ahí se ajusta todo, a cambio de, porque ninguna cambio de partida, traslado, no, nada es gratis. Tiene que ir el mismo director, el ministro, si no, no ha aprobado nada. Porque a cambio tiene que ofrecer algo a la Comisión de Presupuesto. Claro, y es parte de lo que siempre hemos escuchado y lo que se ha vertido a través de los comentarios, es un secreto a voces prácticamente. Don Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hacer este análisis tan interesante sobre la situación del presupuesto del Estado y también la deuda pública. Buen día. Saludos, Ricardo, y a su oyente de Radio Panamá. Un gusto, como siempre. Y nosotros tenemos que avanzar siendo las 7:08.